Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a encontrar la distribución de temperatura y el flujo de calor que pasa a través de la pared de un tubo. ¿Ok? El diagrama muestra un tubo, el corte transversal a un tubo cilíndrico, el cual tiene un radio interno R1 y un radio externo R2. Y en el interior, en el radio 1, tenemos la temperatura T1 y la temperatura T2. La temperatura 1 es mayor a la temperatura 2 y por eso el flujo de calor va en esa dirección desde T1 hasta T2. Vamos a asumir que no existe acumulación, que el flujo de calor solamente se da en la dirección radial, el tubo no tiene generación de calor y que la conductividad térmica del material es constante. Ahora, bueno, empleando la ecuación de energía para conducción en coordenadas cilíndricas, tenemos la ecuación que se presenta a continuación. Debido a que no existe acumulación, bueno, pues la primera parte se va a eliminar, tampoco existe generación. Y ya que solamente dependemos de R, bueno, pues la dependencia con respecto de la coordenada angular y la coordenada axial se van a eliminar. De esta manera, nosotros tendremos que, bueno, 0 es igual a 1 sobre R, derivada total con respecto de R, y es total porque solo depende de R, K por R, derivada de T con respecto de el radio. Podemos simplificar un poco más debido a que R está dividiendo, lo podría pasar multiplicando, y algo que multiplica 0 pues es 0. Entonces nosotros tendríamos que la derivada de R de K por R derivada de T con respecto de R es igual a 0. Nuevamente, debido a que K es constante, podríamos sacarlo de la derivada y una vez fuera lo podría pasar dividiendo, y 0 entre algo pues va a seguir siendo 0. En ese sentido, bueno, la ecuación nos quedaría derivada con respecto de R derivada de T con respecto de R es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial que tendremos que resolver. Y las condiciones de frontera a las que está sometido este problema son las siguientes. En R igual a R1, o sea, en el interior del tubo, la temperatura es temperatura 1. La condición de frontera para 2 sería que en R igual a R2 la temperatura es T2. Bueno, con estas condiciones de frontera vamos a resolver esta ecuación diferencial. Integrando por primera vez, lo que vamos a hacer es integrar de ambos lados y tendríamos R derivada de T con respecto de R es igual a la constante de integración 1. De aquí nosotros vamos a despejar esa R y la vamos a pasar dividiendo para que tengamos derivada de T es igual a C1 entre R de R. Si volvemos a integrar, lo que tenemos entonces es la temperatura igual a la constante 1 por el logaritmo natural de R, ya que dr entre R, la integral de dr entre R, pues es logaritmo de R, más la condición de frontera número 2. Ahora vamos a emplear, más la constante de integración, perdón, número 2. Vamos a utilizar la condición de frontera 1 en R igual a R1, tenemos que la temperatura es la temperatura 1. De tal manera que si lo sustituimos en esta ecuación, en la solución, bueno, tendremos que la temperatura 1 será igual a una constante por el logaritmo natural de R1 más una constante 2. Si sustituimos ahora la siguiente condición de frontera, que es en R igual a R2, la temperatura es temperatura 2, bueno, pues tenemos T2 será igual a la constante 1, logaritmo natural del radio 2,
más C2. Estas dos ecuaciones que voy a nombrar ahorita como ecuación 1 y ecuación 2 deben resolverse de manera simultánea para encontrar el valor de C1 y C2. Lo que voy a hacer es restar T1 menos T2, es decir, restar la ecuación 1 menos la 2, y lo que voy a tener es igual a C1 logaritmo natural de R1 menos C1 logaritmo natural de R2. C2 menos C2, bueno, se van a ir, y de esta manera podemos despejar C1. T1 menos T2, luego factorizaríamos C1 por la resta de los logaritmos, menos el logaritmo natural de R2. Bueno, ocupando una propiedad de los logaritmos, tendríamos que T1 menos T2 es igual a la constante de integración por el logaritmo natural de R1 entre R2. Ahora, bueno, vamos aquí a hacer un arreglo matemático. T1 menos T2 será igual a menos la constante logaritmo de R2 entre R1. Esto solamente para que la división que tengamos entre R2 y R1, bueno, sea siempre un valor mayor entre un valor menor. Solamente por eso vamos a despejar C1, y bueno, C1 será T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1 negativo. ¿Ok? Esto sería el valor de la constante de integración 1. Ahora vamos a resolver para la 2. Tomemos la ecuación 1. La ecuación 1 dice que T1 es igual a la constante 1, pero la constante 1 ya la descubrimos que es menos T1 menos T2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1, ¿sí? Que sería C1, ¿ok? Y eso va multiplicado por R1, por el logaritmo natural de R1, más la constante 2. Ahora de ahí vamos a despejar esa constante 2, y bueno, tendríamos que la temperatura C2 es igual a temperatura 1 más temperatura 1 menos temperatura 2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1, logaritmo natural de R1. Bien, ese sería el valor de la constante de integración número 2. Ahora bien, regresando a la solución que habíamos encontrado de la ecuación diferencial, tenemos que temperatura es igual a C1, logaritmo natural de la coordenada radial, más C2. Sustituyendo los valores que acabamos de encontrar, tendríamos C1 sería menos la temperatura 1 menos temperatura 2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Y eso multiplicaría al logaritmo de la coordenada radial, ¿sí? Más la constante 2, y la constante 2 pues es T1 más temperatura 1 menos temperatura 2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1, que multiplica el logaritmo natural de R1. Ahora bien, si factorizamos, nosotros tendríamos que T es igual a T1 más temperatura 1 menos temperatura 2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1, ¿sí? Que multiplica a los logaritmos de R menos los logaritmos de R1.
ocupando la propiedad de los logaritmos, bueno, tendríamos t igual a t1 más t1 menos t2 por el logaritmo natural de r entre r1 entre el logaritmo natural de r2 entre r1. Ese sería el perfil de temperatura. Ahora, para calcular el flux de calor, lo que tendríamos es que el flux en dirección r es igual a menos k derivada de t con respecto de r. Esa es la componente de la ley de Fourier, ¿sí? Para una coordenada cilíndrica, para la coordenada radial. Ahora, bueno, nosotros de la primera integración ya teníamos que la derivada de t con respecto de r era igual a tener C1 entre R. ¿Ok? Y bueno, C1 es menos el de temperatura T1 menos T2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Entonces con esto nosotros tendríamos que la derivada con respecto a la posición radial de t es igual a C1, que lo tenemos aquí arriba, T1 menos T2 entre R por logaritmo natural de R2 entre R1. Bien, ahora eso lo vamos a sustituir en el flujo de calor, y entonces tenemos que el flux de calor en dirección R es igual a menos K por la derivada, que la tenemos aquí escrita, T1 menos T2 entre R logaritmo natural de R2 entre R1. ¿Okay? Este negativo se va a cancelar con este negativo, de tal manera que el flux de calor en dirección R será igual a tener K, temperatura 1 menos temperatura 2 entre la posición radial, logaritmo natural entre la posición radial 1. De esta manera podremos calcular el flujo de calor y queda como el flux de calor y queda como función de R, ¿sí? De la coordenada radial. Si queremos calcular el flujo de calor, va a depender de la posición en R y va a depender del área de transferencia. Si nosotros tenemos que el flujo de calor en R es igual al flux por el área, si tenemos lo siguiente, si tenemos un tubo, ¿sí? El área por el cual estábamos transfiriendo ahorita sería esta área, el área del tubo, y para poder calcular esa área, bueno, pues es necesario evaluar el perímetro y multiplicarlo por su longitud del tubo, ¿sí? Entonces el área que necesitaríamos calcular sería un área que depende de un radio, y para el perímetro serían tener 2 pi r o pi por diámetro, ¿sí? Y eso sería el perímetro multiplicado por la longitud, tendríamos el área
en la cual se transfiere calor, que sería esta área, el área del tubo. Bien, entonces para calcular el calor en un tubo, o lo que desprende un tubo por sus paredes, bueno, pues sería el área, que serían 2pi R por L por la temperatura 1 menos la temperatura 2, o sea, la interior menos la exterior, ¿sí? Por el valor de K, vamos a ponerlo aquí, el valor de K. Estoy ocupando esta ecuación, no nos perdamos. Esa ecuación es la que estoy ocupando, pero eso es el flujo de calor, lo estoy multiplicando por el área. Entre R por el logaritmo natural de R2 entre R1. Observamos que el radio, la coordenada radial, se cancela y finalmente tendríamos que el calor sería 2 veces pi, longitud del tubo, por K, temperatura 1 menos temperatura 2, entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.